y a comenzar con la exposición de la lección número 15. Bien, seguimos con el estudio de libros históricos. Hoy vamos a ver la lección número 15, Apogeo y caída de Sansón. Y vamos a estar hablando sobre sobre los capítulos del 14 al capítulo 16 del libro de Jueces. Como ya hemos hablado la semana pasada, hemos hecho una introducción a la vida de este último juez narrado en el libro de los Jueces. Sansón se constituye quizás como el juez más sobresaliente por las hazañas que hizo, por la misma manera como es que Dios se manifiesta en la vida de Sansón. Esto llama la atención a muchos, ha llamado la atención a lo largo de generaciones, pero lastimosamente también como ya hemos leído durante esta semana y hoy día lo vamos a repasar, vamos a ver en la vida de Sansón actitudes que lo único que hicieron fue quizás no dejar que el poder de Dios se manifieste a plenitud en su propia vida, por determinadas acciones y decisiones que él toma en la vida, y que esto se asemeja muchas veces a nosotros cuando nosotros tenemos que tomar decisiones en vez de ser razonadas, en vez de dejarnos llevar por la fe, por nuestra consagración a Dios. Nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones, por los deseos de nuestro corazón y tomamos rumbos parecidos a los que Sansón tomó en su momento. Hoy vamos a repasar la vida de Sansón, todo lo que está escrito en el libro de los Jueces y ver también, como también ya es de costumbre, cómo eso a nosotros nos puede ayudar para que nuestra fe sea llevada de una manera distinta en el siglo XXI. Son acontecimientos que han sucedido en 1100 antes de Jesucristo, pero el ser humano es el mismo. Y al ser los mismos, aunque tengamos mayor tecnología hoy en día, eso no nos exime de poder comportarnos de la misma manera y también entendamos que lo que nosotros estamos estudiando en el libro de Jueces es quién es Dios, cómo es nuestro Dios y qué es lo que Él desea de nosotros, qué es lo que Él busca en su relación con el hombre y especialmente con aquellos que Él ha escogido y ha llamado para sí, como tú y como yo. Dios quiere una relación distinta, una relación de hombres y mujeres consagrados a Él, hombres y mujeres que sean el real sacerdocio, linaje escogido, como lo menciona Pedro, y también como lo hemos visto en el estudio de Josué y en el estudio del Pentateuco. Dios quiere eso, siempre ha querido eso, pero es decisión de nosotros el que nosotros nos alineemos a la voluntad de nuestro Dios. Ya hemos visto este cuadro que también es conocido por todos. Estamos siguiendo el sexto ciclo de apostasía, el que lo ven en color amarillo, y hoy vamos a repasar los capítulos 14, 15 y 16, con los cuales vamos a terminar los 6 ciclos el pueblo de Israel tiene en este periodo de transición entre la llegada a la tierra prometida y el reinado, el periodo de la monarquía, que eso se va a estudiar en Libros Históricos 2, que Dios mediante deberíamos estar dándolo en el próximo año, a inicios del próximo año. Entonces, continuando con esto, vemos la cronología. ¿Sí? Ahí vemos a Sansón. Sansón en un periodo de 20 años que Dios le permite poder ser juez en Israel. ¿Y qué es lo que pasó con Sansón? Ya hemos hablado la semana pasada que fue el mismo ángel de Jehová quien anunció a los padres de Sansón, a Manoa y a su esposa, quienes no podían tener hijos, que ellos iban a tener un hijo y este hijo iba a ser especial, iba a ser Nazareo. Y Nazareo no es más que una persona consagrada. Y tenía, ya lo hemos también revisado, tú ya lo sabes, el Nazareo tenía determinadas características y procedimientos que tenía que cumplir en su vida.
especialmente para mantenerse limpio, sobrio, en una relación perfecta con Dios. Eso es lo que Dios exigía. No debía tomar ni comer ningún producto derivado de la vid, no debería acercarse a muertos, no debería tener relaciones, casarse con personas que no sean israelitas, es decir, no, tampoco debería de cortarse el cabello, es decir, que había una serie de un estilo de vida que el nazareo tenía que seguir. Y Sansón tenía que hacer lo mismo. Dios comenzó a ejercer un juicio a Filistea a través de la mano de Sansón. Y a comienzos del ministerio de Sansón, vemos al final del capítulo 13 que Dios bendice a Sansón y comienza a ejercer su ministerio con una gran prominencia, con obras sobrenaturales en la misma vida de Sansón por el poder que Dios le había dado. Dios usó a Sansón a pesar de la continua actitud persistente en el pecado que tenía Sansón. Y lo vamos a desarrollar a lo largo de esta noche en lo que el Señor nos permita. Sansón juzgó a Israel por 20 años y pierde la oportunidad de poder ser movido y usado por Dios de una manera quizás mucho más magnífica de la que fue usado, porque él cedió a las tentaciones y a sus deseos, no tuvo un control sobre su propia vida y sobre su propia manera de pensar tal como Dios quería que lo haga. Vamos a la ubicación geográfica. Influencia de Sansón. Dios comenzó a usar a Sansón entre Estaol y Sora. Acuérdense que Sansón nace en Sora. Los padres de Sansón, Manoa era de Sora, y toda esa era la región que le pertenecía a Dan, aunque los danitas no toman control completo de esa región, sino que ya lo hemos analizado por una serie de actitudes, así como las otras tribus, ellos no toman el territorio que Dios ya se los había entregado a través de Josué. Pero los danitas estaban en esta región y ahí es donde nace Sansón. Y estaba la influencia de los filisteos muy fuerte en toda esta región, en la región de Judá, Benjamín, Efraín y Dan. Y los filisteos dominaban a los israelitas, les robaban sus cosechas y los tenían tributarios. Y ahí es donde Dios levanta a Sansón para comenzar a ejercer juicio contra los filisteos. Lo que hace Sansón es, ya cuando es un joven ya mayor, si pudiésemos decirlo así, se enamora de una mujer filistea de Timnat. Y él, en una manera caprichosa, persistente, obliga a sus padres a que vayan con él y que la tomen como mujer. Y él quería casarse y se casa con esta mujer filistea. Y ustedes ya también conocen la historia que durante el matrimonio él da un enigma por una acción previa que él ya había realizado. Y este enigma es resuelto por una serie de artimañas también de estos 30 filisteos que presionan a la esposa de Sansón. Y Sansón, enojado porque su enigma fue descubierto, viaja hasta Ascalón. Como tú puedes ver en esta flecha celeste, él viaja más o menos unos 8 kilómetros, de 8 a 9 kilómetros, y se va hasta Ascalón, que también está en el territorio de Filistea, y ahí mata a 30 jóvenes. Los mata para poder quitarles la ropa y con esa ropa poder pagar su deuda, porque ese fue el compromiso y él tenía que cumplir ese compromiso. Y después de matarlos y de pagar su deuda, él se va y regresa donde sus padres, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que después él regresa a ver a su esposa y después de que el suegro no le permite que vea a su esposa porque se la había dado a su amigo, entonces Sansón quema los embrios
de los filisteos y después se va a vivir a Etam, a la cueva de Etam, que está muy cerca entre el territorio de Benjamín, Judá y el territorio de Dan. Ahí está la cueva de Etam. Y, y Sansón sufre una traición por parte de los de Judá. Judá van muchos hombres y apresan a Sansón. Sansón se deja apresar y entonces lo llevan a entregar hacia los filisteos. Y en Leí, Sansón con una quijada de asno que recién estaba fresca, o sea, el asno había muerto recién, no se narra lo que causó la muerte del asno, pero Sansón toma esa quijada y con una quijada mata como a 1000 filisteos. Y él llama el lugar Ramat Leí, que es la colina de la quijada. Eso es lo que está haciendo Sansón hasta ese momento. Y Sansón huye de los filisteos, ¿no? Cuando se va a Gaza. Porque él va a Gaza y siempre su trabajo estuvo en el territorio de Filistea. Y en Gaza se une a una mujer prostituta, filistea también, y cuando los filisteos lo habían rodeado en la noche pensando que podían tomarlo al amanecer, Sansón a la medianoche se levanta y como las puertas de la ciudad de Gaza estaban cerradas, entonces él las rompe con sus quiciales, con sus columnas, y se las pone al hombro y se las lleva hacia la colina. Más o menos, según lo que los estudiosos dicen, que entre Hebrón y Gaza más o menos hay como unas 9 millas, son cerca de 15 o 14 kilómetros, pero Sansón debe haber caminado unos 9 u 8 kilómetros llevando esas puertas. Y no eran las puertas como nosotros tenemos en nuestra casa, ¿no? Estas ciudades eran ciudades fortificadas, tenían muros que rodeaban a toda la ciudad y los portones eran de maderas prácticamente hechas de tronco, unidos uno a uno, con cerrojos y con placas de metal, clavos de madera, clavos de metal, bisagras, y no solamente se llevó las hojas de la puerta, sino se llevó todo, el marco, todo completo, lo arrancó Sansón y se lo llevó. Imagínense, caminar 8 kilómetros con quizás cargando más de 1 tonelada o tonelada y media en esas puertas, ¿no? Pero eso es lo que hace Sansón. Y los filisteos le tenían miedo justamente y no sabían cuál era el secreto de su fuerza. Por eso es que ellos contratan a una mujer a la cual también Sansón se había enamorado, ¿no? De Dalila. Y Dalila vende a Sansón por 5.500 piezas de plata. Y Sansón descubre su corazón y al descubrir su corazón del motivo por el cual él tenía el poder que tenía, entonces le cortan el pelo, Dios se aleja de Sansón, le quitan los ojos y es llevado esclavo a Gaza. Y en Gaza tiene su revancha Sansón. Dios en su misericordia vuelve a Sansón, le da el poder y destruye el templo de Dagón y mueren más de 3.000 filisteos, posiblemente unos 5.000 o 6.000 filisteos juntamente con Sansón. Ese es en resumen del ministerio que Sansón tiene durante 20 años en esta región de Filistea, que como ya hemos dicho, pudo haber sido mejor. Dios, a pesar de las actitudes persistentes de Sansón, Dios obró en Sansón. No dejó de trabajar en Sansón, porque Dios obra y sus propósitos se van a cumplir independientemente si yo me alineo o no me alineo, ¿sí? Entonces, entrando de una vez a lo que es el sexto ciclo de apostasía, el turno de los filisteos. Ya lo hemos visto, esta es una diapositiva que vimos la semana pasada, pero es importante mencionarla. El ministerio de Sansón comienza con bendición y manifestación del poder de Dios en la vida de Sansón. Esto es importante que nosotros lo recordemos y vamos a analizar qué es lo que pasó con Sansón hacia adelante, ¿sí? Hay demandas, ¿sí? que suceden. Aquí nosotros vemos en Jueces 14:1-3
vamos a ver que ¿qué es lo que sucedió con Sansón? Dice, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a sus padres, y le dice, os ruego que me la toméis por mujer. Eh, y, y qué es lo que, a pesar que los padres le aconsejan a Sansón, él no escucha. Y Sansón responde ante el consejo de los padres, dice, no, tómame a esta mujer porque ella me agrada. Eso es lo que, la persistencia de Sansón. Hay una persistencia caprichosa en Sansón en todas sus actitudes. Sansón, a lo largo de su comportamiento, nosotros vemos que era como un niño grande. No había madurado emocionalmente Sansón. Hacía lo que bien le parecía que se tenía que hacer. Si él tenía un gusto por algo, él iba y lo tomaba. No importaba si era bueno o era malo. A sus ojos, él captaba algo y él buscaba que sea para él. Y de esa manera se relaciona con sus padres. Pero hay cuatro cosas para tener en cuenta ante esta situación. Uno, no permitas que tu pasión barra con tu razón. Y esto es lo que sucedía, como ya lo hemos dicho con Sansón. La razón de Sansón fue hecha a un costado. Solo se dejaba llevar por lo que su corazón quería. Y en ese momento su pasión era estar con esta mujer de Filistea, ¿no? O esta mujer filistea de Timnat. Y lo mismo sucede con la prostituta en Gaza y también con Dalila. Y estas son lo que se narra en estos pasajes de Jueces, pero posiblemente hubo más. Y su actitud siempre era dejar a un costado su razón, solamente se dejaba llevar por la pasión. Y lo vamos a ver también cuando su esposa es quemada por los filisteos, entonces Sansón también explota y va y caza unas zorras y quema los embrios. Es decir, que no tenía un control sobre sus acciones, Sansón. Si él se enojaba, entonces todo el mundo tenía que aguantarla. Si él quería algo, entonces todos tenían que dárselo, porque eso era Sansón. Sus actitudes eran así, inmaduras. Segunda cosa, no determines llevar a cabo tus deseos sin consultar a Dios. Sansón no consultaba, Sansón actuaba. Actuaba sin que le diga, Señor, ¿te parece? Señor, está bien de esta manera que proceda porque yo soy nazareo, soy una persona consagrada para ti desde el vientre de mi madre. A Sansón no le importó eso, sencillamente actuaba. Ahora, es interesante hacer un paréntesis que independientemente de que Sansón tenía este tipo de actitudes, Dios nunca lo abandonó, porque Dios había hecho una promesa, había un pacto. Ese pacto era que el hombre, en este caso Sansón, se dedicaba a él y cumplía una determinada acción y Dios cumplía una determinada acción también. Siempre hay dos partes dentro de un pacto. Aunque la parte del hombre que le correspondía a Sansón no se cumplía, eso no significaba que Dios tenía que dejar de cumplir lo que él se prometió hacer. Y esto es interesante porque lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y también lo podemos ver para con nuestra vida. Dios siempre va a cumplir su parte. Su propósito siempre se va a dar, aunque yo incumpla lo que me corresponde a mí como consagrado a Dios. El tercer punto, no cierres tu entendimiento a escuchar el consejo de otros. Sansón cerró su entendimiento cuando su padre le recomendó, no mires a una mujer filistea, busca una mujer que sea israelita, que tenga el mismo interés que tú, que tenga al mismo Dios que tú. Y aquí vamos viendo que una de las cosas que Sansón hace es no valorar la consagración que él tenía para con Dios. Sansón no le había dado esa importancia que debió haber dado. Entonces, al no darle esa importancia, entonces no había ningún problema si tenía que casarse con una mujer filistea.
sabiendo que a Dios no le agradaba ese tipo de uniones. No porque los filisteos o los cananeos sean menores que los israelitas, no porque ellos sean de una clase inferior como ser humano, no, para nada, sino porque el corazón de los filisteos, en este caso, tenían otros dioses. Estaban volcados a la adoración a ídolos. Y el amor entre hombre y mujer puede ser tan fuerte que inclina el corazón de la otra persona a adorar a esos ídolos. Y eso es lo que Dios había prohibido para Israel. Repito, no era por un tema de distinción de raza, sino por un tema de distinción de corazón, que es completamente distinto. No arrastres a otros a pecar por causa de tus caprichos. Sansón caprichosamente violentó mucho del pacto de un nazareo. Él mató al león y se acercó al cuerpo muerto del león. Y eso es algo que un nazareo no debería de hacer. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es coger la miel que había dentro del cuerpo muerto de este león y se la da a comer a sus padres. Y aparte lleva a sus padres, los convence para hacerlo tomar o casarse con una mujer filistea. Es decir, que tus caprichos pueden hacer que otras personas pequen juntamente contigo. Y en el caso de Sansón ocurrió eso. Y ahí tengo una pregunta. ¿Tengo actitudes caprichosas en mi vida? Y estas actitudes caprichosas van a llevarme a que yo arrastre a otros a pecar juntamente conmigo, porque sucede. Nosotros podemos ver en Deuteronomio y en Deuteronomio 7, 3, 4 lo que Dios prohíbe. Y Dios le prohibió a Israel, como ya lo hemos dicho, unirse a mujeres u hombres que no sean israelitas por el motivo de a quién adoraban, no por otro motivo más. Y a Israel era tan débil en su fe y en su amor y en darle el primer lugar a Dios que preferían darle la espalda a Dios para irse a adorar a Dagón, a Baal, a Astarot, a Moloch, a Rinfán. Y eso es lo que hizo a lo largo del tiempo Israel. Y Sansón estaba jugando en este sentido con el borde del límite de su consagración. Siempre estaba en el borde de su consagración, hasta dónde más podía él estirar la liga. Y si nosotros nos acercamos a 2 Corintios 6:14, por favor, anda a 2 Corintios, tú ya sabes que tienes que tener tu Biblia abierta, 2 Corintios 6:14, ¿qué es lo que dice? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué comunión Cristo con Belial? Y Pablo está hablando ahí algo que también ya lo hemos tocado en otra lección pasada, pero la unión con gente que no es creyente. Y a veces mis actitudes caprichosas, me enterco porque a la chica le gustó tal chico que no es creyente, o al chico le gustó tal chica que no es creyente, y crees que en el camino la vas a convertir al Señor, y te equivocas. Tienes que estar dispuesto a sufrir ese problema que vas a generar en tu matrimonio por intereses distintos, porque se entiende que tú vas a persistir en el amor a Jesucristo si es que tu pareja no te arrastra a adorar a Satanás y dejar a Jesucristo. Nosotros tenemos ahí otros versículos más que tú puedes estudiar, pero lo importante que te quiero dejar en esta noche es que actitudes caprichosas pueden llevar a pecar a otras personas junto contigo. Si tú no abandonas esas actitudes, entonces vas a llevar que otros pequen. Y Dios dice que si nosotros somos piedra de tropiezo, entonces Él nos va a tomar cuentas al respecto. La justicia se manifiesta aún en la injusticia.
Sus padres hablaron, ¿no? Ellos no sabían que lo que Sansón estaba promoviendo, en la palabra, en la versión Reina Valera, se menciona que esto provenía de Jehová. Y uno tiene que hacerse la siguiente pregunta. Entonces, ¿significa que Dios estaba moviendo a Sansón para que él mismo peque contra Dios? No, no es así. No es que Dios estaba incitando a Sansón a pecar contra él, a violentar lo mismo que Dios había prohibido, porque Dios no se puede negar a sí mismo. Para que nosotros podamos entender un pasaje, tenemos que estudiar todo el contexto e irnos al resto de las escrituras para poder comprender los propósitos de Dios. Lo que está diciendo aquí el escritor del libro de Jueces es que Dios permite, a pesar de la actitud persistente y caprichosa de Sansón, Dios igual va a obrar. O sea, Dios tenía que ejercer un juicio a los filisteos por lo que Filistea estaba haciendo con su pueblo Israel. Sansón actúa de una manera pecaminosa que va contra lo que Dios había establecido. Dios no lo prohíbe, Dios usa esa actitud de Sansón para cumplir igual su propósito. Eso es lo que significa el que diga esto venía de Jehová. No significa, lo repito, que Dios estaba incitando a Sansón a pecar contra él, porque si no, entonces Dios se negaría a sí mismo y Dios no se puede negar a él. Hay dos posibilidades de la manifestación del poder de Dios, pero con diferente resultado. Siempre existe la que sucede y la potencial. Y esto, por favor, es necesario que lo comprendamos. La que yo hago y la potencial. La que yo hago, sucede que Dios todavía actúa sobre mi voluntad a pesar de mi mal proceder, como sucedió con Sansón. Sansón se enamoró de estas mujeres y Dios obró a través de Sansón. Pero si Sansón hubiese sido recto, íntegro, delante de Dios, entonces en la manifestación del poder de Dios, imagínense cómo pudo haber sido. Si en el pecado Dios obró su poder con Sansón, ¿cómo pudo haber sido si Sansón se hubiese mantenido firme en ese sentido? Y es necesario recalcar esto, que si yo me permanezco en la consagración que Dios me ha dado fiel, entonces lo real puede ser eso potencial que pudo haber sido. Lo que Dios quiere es obrar a través tuyo. Lo que Dios quiere es obrar a través mío, a través de este barro, a través de estos utensilios que Dios ha creado y los va perfeccionando para que su poder pueda influir a otras personas más, para que su justicia pueda llegar con un canal limpio y que se pueda ver en todo su esplendor y en toda su magnitud. Sansón era un vaso en ese momento sucio, pero el poder de Dios igual se manifestó. Pudo haber sido de una manera distinta. Dios obra aún en medio de nuestro pecado. Y tú tienes ahí unos pasajes donde tú puedes ver que a pesar de nuestras actitudes, Dios puede obrar y su manifestación es grande. Por favor, vamos a 2 Timoteo, capítulo 2, verso 20-21. Corre a 2 Timoteo, por favor, está en el Nuevo Testamento, eso tú ya lo sabes, 2, 20-21. ¿Qué es lo que dice? Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y tú tienes ahí otros pasajes más que tú puedes estudiarlos, pero podemos ser instrumentos para honra de Dios, no para deshonra de Dios. Lamentablemente, como lo vamos a ver ahora, Sansón, al estar jugando con el límite de su consagración, llegó a ser un instrumento no para honra de Dios,
sino para la honra del ídolo Dagón de los filisteos. Pero eso lo vamos a ver ahora más adelante. La decisión es nuestra. Si queremos convertir eso potencial en algo real, entonces permanezcamos fiel. Tenemos que ser útiles en las manos del Señor para que su justicia pueda llegar a otros y alcanzar a otros. Rozando con lo prohibido. Siempre estamos al borde del abismo, ¿no? Siempre estamos diciendo, no, esto puede ser, no es que esto no está del todo bien aclarado en la Biblia, entonces yo tengo libertad para irme hasta el borde. Y estoy jugando siempre en el borde. Y cuanto menos nos damos cuenta, nos caemos. Sansón jugaba siempre en ese acercamiento peligroso dentro de su consagración. Sansón estuvo cerca a los productos de la vida, algo que no debería decir de haber hecho. Cuando él iba con su padre hacia Timnat, pasó por las viñas, ¿no? Y no debería acercarse porque es como pasar y ver las vides y coger una, ¿no? Estaba en ese borde, en el límite, y cuando hace una fiesta para su matrimonio, definitivamente había licor ahí, y otra vez él ahí posiblemente no lo tomó, pero está en el borde de las cosas que él no podía hacer como nazareo. Él, como punto 2, él se acercó a mujeres filisteas, no solamente con la que se casó en Timnat, sino también con la prostituta en Gaza y también con Dalila. Y quizás con otras más, no lo sabemos. Pero el hecho está en que Sansón estuvo también en el borde, ya pasando también los límites, uniéndose a mujeres que podían inclinar su corazón a la adoración, en este caso a Dagón, porque el dios de los filisteos era Dagón. Pero estaba en ese límite, aunque él permanecía amando a Dios, pero estaba en el límite, con el riesgo de que estas mujeres lo lleven fuera y entre él en la idolatría. Y ahí sí hubiese sido quizás peor la condición de Sansón. Y como tercer punto, Sansón también jugaba con los cuerpos muertos. Él pasó, no solo mató al león, sino que después se acercó al cuerpo del león y lo tocó, ¿no? Y lo movió y sacó de ahí la miel y no le importó. Y él se la fue comiendo y después se la dio a sus padres. Y también cuando estaba en Leí, lo que fue cuando estaban los filisteos viniendo, ¿qué es lo que tengo en la mano? Y veo el cadáver de un asno y agarra la quijada del asno que estaba fresca. Y qué interesante que la palabra dice estaba fresca aún, para recalcar que el nazareo no debería acercarse a los cadáveres, pero Sansón lo hace. Eso es lo que quiere hacer el autor de Jueces, recalcar eso. Y otra vez, Sansón jugando con lo prohibido, llegando al límite, y eso podía hacer que su corazón se pierda. Gracias a Dios no fue así, por misericordia, por pura misericordia. Pero ¿qué tanto tú y yo hacemos eso? ¿Qué tanto yo me acerco peligrosamente a lo que me puede alejar de Dios? ¿Te acuerdas que hablábamos hace unas 2 semanas el ejemplo de la mosca que estaba dando vueltas hasta que cae atrapada en la red de la telaraña? ¿Qué tanto yo estoy dando vueltas, jugando de esa manera con mi fe, con mi consagración? Eh, yo me acuerdo y quería contarles, de hecho, hace mucho tiempo unos científicos estaban investigando los bosques en Estados Unidos, en una región muy boscosa, y encuentro un árbol muy grande, con un tronco de un diámetro de más de 2 metros, y ellos decían, este árbol ha tenido cientos de años, pero estaba tirado en el suelo, quemado. Y seco. Entonces ellos comienzan a hacer una investigación para ver cuál fue el motivo del por qué este árbol había caído. Y encuentran que ese árbol había soportado incendios, había soportado vientos fuertes por las ramas, por la corteza. Los estudiosos lo pueden determinar.
y encuentran varias cosas. Ese árbol había soportado tempestades, pero cayó. Y después de determinar y analizar, encontraron que el motivo por el cual este árbol cayó fueron termitas. Las termitas carcomieron la base del tronco del árbol, carcomieron toda la parte de la corteza interior del árbol, hasta que vino un pequeño viento y lo único que hicieron fue botar ese tronco. Eso es lo que te puede pasar a ti y me puede pasar a mí, cuando permito que las termitas carcoman mi interior, mi fe, porque estoy jugando con el borde de la fe, porque digo esto no me afecta, porque digo, no, yo estoy bien, no me va a pasar nada, yo puedo ver eso, yo puedo escuchar tal música, yo puedo ver tal película, yo puedo hablar tales palabras, no me va a afectar mi fe, yo puedo asistir a tal lugar, puedo hacer y hacer y hacer. Si tú te permites cosas y sigues jugando con el borde como lo hizo Sansón, entonces las consecuencias están a la puerta de tu vida, como le sucedió a Sansón, al punto de abandonar, de no sopesar el amor por las cosas de Dios. Te dejo unos segundos para que leas estas frases. Por favor, léelas. Yo me voy a quedar callado. Yo no las voy a leer. Puedes meditar un poco sobre lo que dice Paul Washer y J.C. Rille. Solamente aquellas personas, parafraseando estas frases que tú tienes ahí, aquellas personas que no valoran por lo cual Jesucristo murió, entonces siguen jugando en el límite de su consagración. Y esto va a todo creyente. Esto no es para un inconverso. Cuando yo no sopeso el por qué Jesucristo vino y murió para que yo pueda vencer aquello con lo cual lucho, pero yo sigo en ese límite coqueteando con las cosas que no debería de coquetear. Entonces, no he entendido la gracia. No podemos conocer a Dios en su plenitud si el mundo nos influencia más que las escrituras. Tremenda frase. Somos tantos los cristianos que decimos, Señor, muestra tu poder, Señor, por favor, escúchanos, y nos arrodillamos y oramos y pedimos, pero es que el mundo está influenciando más en nuestra vida que las escrituras, porque no conocemos las escrituras. Y entonces pedimos que otros nos las expliquen, porque yo no me meto a estudiar las escrituras. ¿Qué influencia más tu vida? ¿Las escrituras o el mundo? Eso es algo que nosotros tenemos que poner en la disyuntiva en nuestra vida para poder tomar decisiones. Matando leones. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. ¿Y qué es lo que pasó? Sansón pudo despellejar, destrozar a este león como si fuera un cabrito, dice la palabra, ¿no? En Jueces 14:6. Y me llamó la atención esta frase de Spurgeon. Él dice, si Dios pelea en nosotros, ¿quién se nos puede oponer? Hay un león más fuerte en nosotros que aquel contra nosotros. La palabra dice que Satanás, ahí Pedro lo dice en 1 Pedro 5:8, Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Apocalipsis 5:5 dice que el león de la tribu de Judá, que es Jesucristo, Él es el que ha vencido. Ese león está más vivo en nosotros y por lo tanto el león del mundo no nos puede hacer daño si le doy el primer lugar al león que vive en mí. ¿Me entiendes, hermano, hermana? Si, si yo permito que Jesucristo viva en mí, que Él obre en mí, que sea Señor de mi vida,
entonces voy a poder ver la manifestación de su poder, como también lo dice Guzik, David Guzik. Él dice, el Espíritu Santo quiere venir sobre nosotros y darnos su poder, pero un poder para algo más importante que despedazar leones. El Espíritu Santo viene sobre nosotros para darnos poder para vivir para Dios como debiéramos. Esta es la parte que lamentablemente los cristianos no queremos tomar. No queremos vivir como Dios quiere que vivamos. Queremos acercarnos a la fe, queremos obtener los beneficios de la fe, pero no queremos comprometernos con la fe. ¿Me entiendes? El compromiso con las cosas de Dios, el compromiso con la consagración. Por eso es que prefiero estar en el borde, hasta donde más me permita estirar la cuerda de la fe, hasta ahí voy a llegar. Y cuando me tropiezo y tropiezo y tropiezo, después vengo con lágrimas donde el Señor y le pido perdón. Es necesario que nosotros comprendamos la profundidad de lo que Spurgeon está diciendo aquí. Si nosotros comprendemos que el león que ruge dentro de nosotros puede rugir para que su palabra llegue a tantas más personas a través de nuestra vida, entonces vamos a poder ver el poder de Dios manifestándose en nuestras manos. Porque es el poder de Dios, no es mi poder, no es mi palabra. Hay manipulaciones que se dan entre personas y lastimosamente estas manipulaciones se dan en el matrimonio. Y esto es lo que sucedió en el caso de Sansón, no solamente con su esposa en Timnat, sino también con Dalila. Y ambas lo presionaron a Sansón, ¿no? Y le decían, no me amas, Sansón. Me aborreces porque no me cuentas el enigma. Y Dalila le decía, me aborreces, Sansón, no me amas, no me muestras porque me estás mintiendo y no me declaras la fuente de tu poder. Y Sansón se vio doblegado, era débil en ese sentido y prefirió quedar bien con sus mujeres a quedar bien con Dios y a ser fiel a Dios. Y aquí tenemos que analizar dos cosas. Analizar el hecho que hay personas que en el matrimonio, seas tu mujer o seas tu hombre, porque no solamente está en el lado de las mujeres, sino también hay hombres que en cualquiera sea el caso, o tú o ella manipulan a su pareja en el matrimonio. Y no te das cuenta que lo único que haces dentro de tu matrimonio es destrozarlo. Tú tienes dos formas de conseguir cosas en el matrimonio, o es por chantaje o es por acciones de amor. No tienes otra más. Y utilizas determinadas palabras y determinadas acciones para poder conseguir lo que tú quieres. Y no te estás dando cuenta que estás rumbo al despeñadero, destrozando ese matrimonio que Dios te ha dado. Si tú estás consciente que has utilizado o que utilizas todavía palabras o acciones de chantaje, es tu momento para cambiar. Porque lo que pasó en el caso de Sansón, al ser chantajeado y Sansón al no ser fuerte, entonces el matrimonio de Sansón se destrozó y la relación de Dalila con Sansón se destrozó y Sansón terminó perdiendo, ¿no? ¿Cómo consigo las cosas en mi matrimonio? Te tienes que preguntar. Yo te dejo esos pasajes para que tú los estudies en tu casa, pero ¿cómo estás consiguiendo las cosas en tu matrimonio? Por favor, analízalo. Y si no eres casado o casada que estás escuchando este mensaje o esta lección, entonces también esto se puede aplicar a ti con tus amigos o en tu casa. El chantaje no es de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar con amor, servir con amor, buscar las cosas dando amor, no pidiendo amor, sino otorgando amor. El chantaje lo único que busca es destrucción. Tú lo puedes ver ahí en Proverbios, en Lucas y el mismo Pedro que habla sobre esto. ¿Qué es lo que hace Sansón? Actúa con inmadurez. Sansón no tenía control sobre sus emociones.
Dice, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Cuando él va a buscar a su mujer, se da cuenta que el suegro se la había dado a su amigo y no quiere, y tampoco recibe a la hermana que era de él. Entonces él enojado se va, ¿no? Y también él enojado porque su enigma es descubierto, también se va. Y enojado va y quema los embrios. Y todas sus acciones era un descontrol completo en Sansón. No había un momento en donde él meditase, pensase sobre lo que está haciendo. ¿Te acuerdas del ejemplo de Jefté? Jefté era una persona que pensaba, razonaba, escuchaba y buscaba encontrar soluciones razonables. En el caso de Sansón, Sansón era emotivo. ¿Y cuántas veces nosotros somos emotivos? ¿No? Nos dicen una palabra y reventamos. No tenemos control sobre nuestro carácter. Explotamos como si fuéramos un volcán y porque nos tocaron o porque nos dijeron algo. Y estamos dañando a las otras personas. En sus acciones, él mató a 30 jóvenes para pagar su deuda. Enojado se fue a la casa de su padre porque su enigma había sido descubierto. Quemó los embrios en venganza, hirió a muchos hombres por la muerte de su esposa también. Todo en base a emociones. ¿Dios obró a través de Sansón? Sí. De esa manera estaba también Dios cumpliendo el juicio que estaba dando hacia los filisteos. Pero eso no justifica mi accionar. Porque tú también podrías decir, no hay problema, porque total, Dios siempre va a obrar su propósito. Sí, claro, Dios siempre va a obrar su propósito, pero no te olvides que nosotros somos hijos de Dios y Dios al que ama corrige y va a castigar si nosotros persistimos. En el caso de Sansón tuvo que sufrir el estar siempre viviendo en el borde y siendo emotivo sin tener control sobre su propio carácter. ¿Cómo enfrento los problemas en mi matrimonio? ¿Exploto porque tengo que explotar o lo medito, lo asimilo, converso? ¿Qué es lo que yo hago en el matrimonio? Proverbios 25-28. Por favor, anda a Proverbios capítulo 25, verso 28. Eh, Aquí está hablando Salomón. Proverbios 25-28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y eso era Sansón. Su espíritu no tenía rienda, hacía lo que quería. No entraba en razonamiento, ni con sus padres entró en razonamiento. Eh, y si nosotros nos acercamos a los otros pasajes en Proverbios 16:32, Proverbios un poco unas hojas antes, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea en su espíritu que el que toma una ciudad. Mira, justamente lo contrario a Sansón. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Sansón no solamente hacía alarde de su fortaleza, porque Dios obraba a través de él para emitir juicio a los filisteos, pero, pero no tenía sabiduría, no tenía control, y su control lo llevó, y su falta de control, mejor dicho, lo llevó a la muerte. Eh, Tú tienes ahí otros pasajes que tú los puedes estudiar en casa. Victorias. Dios asiste a Sansón con su poder en medio de los problemas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? En Jueces 15:13 dice, y ellos le respondieron diciendo, no solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, dice más no te mataremos. Entonces le ataron. Traiciones. Nosotros lo que tenemos que hacer como creyentes es saber que el servir al Señor nos va a llevar muchas veces a ser traicionados, a ser sacrificados. Pero independientemente de lo que tu pueblo, en otras palabras, tu familia, tu esposo, tu esposa, o tus amigos, lo que puedan hacer contigo, también Dios nos va a libertar. Eh, y nosotros tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Estoy dispuesto a sufrir en el servicio a Dios?
Sansón lo que estaba haciendo ahí era sufrir la traición de su pueblo. Eh, Lamentablemente, los de la tribu de Judá no, no vieron en Sansón a un juez a quien seguir. Porque era emotivo, porque no era alguien que buscaba, no era alguien que lideraba, era alguien que actuaba solo, bajo sus propias reglas. Y los de Judá no vieron en él a alguien con quien podrían liberarse de la esclavitud que le sometía el pueblo filisteo. Y lo que hicieron más bien es cuando vieron el ejército enemigo, fueron y buscaron a Sansón, lo ataron y lo traicionaron y dijeron, ya no importa que muera uno, pero nosotros no muramos. No confiaron en Dios. Y eso también puede sucedernos a nosotros. La gente que nos rodea también puede tener actitudes que vayan contra ti. Pero hay que preguntarse si estas actitudes que los demás tienen son producto de mi falta de fe o son también posiblemente producto de mi fe. Porque en la palabra nosotros vamos a encontrar que nosotros vamos a ser traicionados, vamos a sufrir el peso de nuestra fe, de nuestra consagración al Señor. El que quiera seguirme, dijo Jesucristo, tome su cruz cada día y sígame. Y tomar la cruz significa que vamos a ser desechados muchas veces. Por favor, anda a Filipenses 1:21. Filipenses, que está en el Nuevo Testamento. Eh, por favor, anda a Filipenses 1:21. Dice, eh, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Te acuerdas que hablábamos que nadie quiere morir? Necesitamos comprender que la fe nos debe llevar a morir a nosotros mismos para que podamos ser vasos útiles. Morir a nosotros mismos es dejar de jugar en el borde, es comprender, es darle la preeminencia a Dios en mi vida, es dejar que el león que vive en mí ruja su palabra para que otros puedan también alcanzar la fe. Pero Dios quiere rugir a través tuyo, a través mío. No se lo impidamos. Para eso tenemos que morir a nosotros, para poder dejar que Jesucristo hable. El 29 de Filipenses dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y tienes otros pasajes más ahí. Es decir, que se nos ha concedido no solamente creer, a veces nos queremos quedar solamente en creer y ahí está feliz porque vivimos en un mundito feliz. Creer, qué bonito, la gracia, qué feliz, soy libre, puedo hacer lo que yo quiera, total ya soy salvo. Pero lee la última parte del versículo 29 en el capítulo 1 de Filipenses. Dice, no solamente se me ha concedido el privilegio, el derecho, la gracia de poder tener fe en Jesucristo, sino también se me ha concedido junto con esa fe el padecer como Jesucristo padeció. Esa es la parte que nadie quiere. Esa es la parte difícil en la vida del creyente. Pero sí queremos la manifestación del poder de Dios. Sí queremos que Dios se manifieste. No importa, Señor, que sea con vasos sucios, pero manifiéstate. Pero Dios quiere que seas un vaso limpio. Dios quiere manifestar su poder. ¿Lo real o lo potencial? ¿Qué escoges? ¿Qué escoges? Una vida potencial que Dios puede manifestar, usar. Por eso es que ¿acaso se ha cortado el brazo de Jehová? No, hermano. El brazo de Dios no se ha cortado. No se acortó con Sansón y no se ha cortado hoy en el siglo XXI. Nosotros somos los que por nuestra falta de fe no podemos llegar a otras personas y no podemos ver la manifestación del poder de Dios porque estamos sucios, porque no queremos una consagración completa a nuestro Señor. Él puede obrar
y puede darnos la liberación como lo hizo con Sansón. Y lo hizo porque cuando los filisteos venían, ya que después de los de la tribu de Judá lo entregaron a Sansón y lo dejaron solo, se fueron corriendo, entonces Dios vino sobre Sansón y las cuerdas se cayeron como romper un hilo. Imagínate, tremendas cuerdas, estaba completamente atado, pero él las rompió como si fuera un hilo, porque es el poder de Dios obrando en este hombre. No era la fuerza de Sansón, el poder de Dios obrando en esto. Y nosotros nos quedamos maravillados cuando leemos historias como esta y decimos, wow, qué impresionante, cómo es que Dios había hecho ese poder. Oye, quiero conocer a Sansón, cuando esté en el cielo voy a ir con una libretita a pedirle autógrafo, que me firme el brazo. Me voy a ir con un lapicero, una tinta indeleble. Pero Dios quiere que su poder se manifieste en ti y en mí. En este momento se manifestó el poder de Dios rompiendo las ataduras y matando a 1000 filisteos, a pesar que Sansón cogió la quijada de un animal recién muerto, rompiendo su voto de nazareo. Dios siempre va a obrar y sus propósitos siempre se van a cumplir en nosotros. Siempre. Y si nosotros nos vamos, por favor, a Salmo 138:8, Salmo 138:8, tú tienes tu Biblia, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Siempre Dios va a manifestar su propósito en nosotros, siempre. Por eso es que todavía estamos aquí, por eso es que a pesar que le fallo, a pesar que tengo tantas acciones necias, Dios todavía me sigue usando y te sigue usando y sigue usando a todo creyente, porque nuestro Dios cumple la parte de su pacto, pero espera que yo reaccione y cumpla la parte de mi pacto, para que lo real ya deje de ser eso, sino que eso potencial que Dios quiere en nosotros se vuelva realidad y el león ruja llevando su palabra a tantas personas. Y, y entonces la justicia de Dios se va a ver manifestada en este mundo, clamando, clamando por el sustento. Jueces 15:18 dice que después que Sansón mató a estos filisteos, imagínate, el tipo estaba sediento, ¿no? De hecho, yo lo comprendo, porque después de 1 hora 20 que hablo cada noche, me quedo yo sediento. Imagínense a Sansón en pleno desierto matando a medio mundo, necesitaba agua. Eh, y qué interesante esta escena, porque esta escena lo hace ver a Sansón como alguien que es mortal. Porque con tanta habilidad que Sansón pudo haber demostrado ahí, cuando entró a tener sed, se dio cuenta que no era un semidios ni un dios. Era un hombre como cualquier otro que tenía necesidades y necesitaba agua. ¿Y a quién se la podía pedir en pleno desierto? Sino a aquel que le dio el poder, también tenía el poder para abrir la peña. ¿Te puedes imaginar esa escena? Y ¿sabes qué es lo fantástico de esto? Que Dios preparó eso, cuidando a Sansón, cuidándolo. Y Meyer dice, ten buen ánimo, guerrero que desfallece. El Dios que te creó y que te ha usado conoce tu cuerpo y lo que necesitas antes de que lo pidas. Dios preparó esa escena a Sansón para cuidar el corazón de Sansón, para que Sansón no diga, wow, qué bueno que soy muy hábil, solo con una quijada y unos cuantos dientes de un asno me he barrido a 1000 hombres que tenían espada, escudo y lanzas. ¿Te puedes imaginar? Era un poquito esa escena. Pero Dios en su misericordia hace que Sansón tenga sed. Y entonces Sansón vuelva a la realidad, vuelva a pisar suelo
suelo lleno de tierra y diga, yo soy hombre. Señor, levanta su clamor y le pide agua. Vas a permitir de lo que tú has hecho a través mío, le da la gloria a Dios, entonces esto se pierda. Dios te cuida y Dios me cuida para que nosotros no nos creamos que somos lo máximo. Te cuento otra historia rápido. Había un predicador que se fue a Chile. Esto sucedió hace unos años atrás, quizás hace unos 15, 20 años, y estaba en un congreso misionero en el sur de Chile, y lo llamaron y él comenzó a predicar, y la predicación fue, wow, fue lo máximo. Y entonces cuando terminó de predicar, los jóvenes que habían llenado todo el auditorio comenzaron a aplaudir. Bueno, lastimosamente se tiene esta costumbre de aplaudir, ya no de meditar la palabra, el mensaje que has recibido, no, ahora aplaudes al orador, ¿no? Y entonces él cuenta la experiencia, dice que cuando escuchó los aplausos y mientras cerraba su Biblia y cogía sus papeles del púlpito, él decía, wow, qué bueno que eres, te pasaste, has sido un instrumento para Dios formidable, fantástico. Y él ya se iba retirando de la escena y cuando comenzó a bajar las gradas, se tropieza y se cae. Y él cuenta, ¿no? Que esos aplausos y esos vítores de darle la gratitud y la gloria a él por el tremendo mensaje se convierten automáticamente en carcajadas. Y entonces él se levanta cuando todo el mundo se está riendo y se sienta. Y ahí dice, Señor, gracias, porque recién entiende que no era él quien había hablado, sino es Jesucristo hablando a través de él. Cuando nosotros queremos llevarnos la gloria, el Señor en su misericordia prepara situaciones para volvernos a aterrizar, para no permitir que nos vayamos. A Pablo le dio un aguijón en la carne para que Pablo entienda que era hombre y no un Dios. Y gracias a Dios por el aguijón. Y Pablo agradeció por el aguijón. Y tú tienes un aguijón y yo también tengo un aguijón. Y es necesario que comprendamos que es de Dios la gloria. La victoria de Sansón fue porque el Espíritu vino sobre Sansón y no porque Sansón era hábil con una quijada de asno en su mano. Escapando de las amenazas, ¿no? Sansón se va a Gaza y ahí se une a una mujer prostituta. Otra vez, Sansón siempre dejándose llevar por sus emociones y estaba muy dado a la sensualidad. Esta fue la debilidad de Sansón, una de sus debilidades, quizás la principal y por la que también murió. El, pero lo acecharon y Sansón se levanta a la medianoche y se tira las puertas encima con sus quiciales, con las columnas y con todo, y se las lleva al hombro, ¿no? Imagínense la fortaleza que Dios le había dado a este hombre, pero los propósitos de Dios están por encima de los hombres, porque a pesar que Sansón había pecado y a pesar que tenía un riesgo de muerte, Dios ofrece la liberación en Sansón. Y eso nos sucede también a nosotros, porque cuántas veces has pecado y tú puedes dar testimonio de tu vida. Y tu vida puede, por causa de ese pecado, puedes haber estado en riesgo de perder determinadas cosas, perder tu matrimonio, perder el trabajo, perder cosas, perder la misma salud y quizás otras cosas más, yo no lo sé. Pero cuando clamas a Dios, Dios te da la liberación en su misericordia. Y no te olvides de lo que Dios ha hecho contigo. Recuerda lo que el Señor te ha hecho para que entiendas que sus propósitos están por encima. Y no porque Dios nos haya librado en ese momento y no haya permitido que pase nada malo, significa entonces de que Él ha hecho pasar por alto nuestro pecado. No es así. Dios no pasa por alto nuestro pecado. Si Él en su misericordia obra en su liberación para poder salvar nuestra vida y salvar aquellas cosas que le hemos rogado, es para que nosotros recapacitemos y pidamos perdón y enrumbemos y dejemos de estar
coqueteando con el borde de la fe, con el borde de la consagración, como lo hizo Sansón. ¿Cuántas veces más Dios tiene que librarme? No sigamos jugando a la fe, no sigamos jugando a decir, a mí no me pasa nada. El, Miqueas habla justamente de lo que le pasó a Israel y Dios en su misericordia lo asiste. Isaías también habla que Dios se acuerda de Israel e independientemente de sus acciones, Dios lo asiste. Dios siempre va a tener misericordia de su pueblo, siempre va a acercarse para librarlo a pesar de su condición pecaminosa. Nosotros no tenemos que estar con una actitud pecaminosa y esperando a que Dios me libre. Dios siempre espera a que yo tome decisiones. Derrotas. Vamos avanzando rápido. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que yo pueda entender? Jueces 16-17 dice que Sansón descubrió en su corazón a Dalila y le dice exactamente el motivo por el cual él tenía esa fortaleza. Sansón jugó con Dalila 3 veces, por lo menos lo que narra la palabra, ¿no? Y a cada pregunta de Dalila, y a pesar que Dalila tenía siempre la intención de apresarlo, cualquiera se pudo haber dado cuenta, pero Sansón jugó en esa mística de poderle decir secretos medios esotéricos, creyendo que atándolo con cañas, con juncos, podía ser apresado. Y después le dice, no, con cuerdas nuevas que no hayan sido usadas. Y después le dice, no, agarra mi pelo y ponlo con estacas, con un telar. Hasta que tanto lo presionaba Dalila, que a la cuarta oportunidad de lo que se narra en el libro de Jueces, entonces Sansón le cuenta la verdad sobre su fortaleza. Y, y en este juego peligroso, él entiende que, que él lamentablemente tiene que sufrir las consecuencias. Él no quiso apartarse, quiso seguir en esa línea del borde, del límite, estirando la cuerda. Él eligió ser infiel a Dios por conservar el amor de Dalila. ¿Cuántas veces nosotros escogemos ser fieles a nuestros amigos, ser fieles a nuestros trabajos, a pesar que nos piden hacer cosas extrañas y en vez de mantener nuestra integridad como creyentes y dar testimonio, cedemos porque preferimos quedar bien con nuestros amigos o con las personas antes que con Dios? Porque, porque la verdad de Dios no está en mi primer lugar, es un compartimiento más de mi vida. Porque yo puedo ser cristiano solo los domingos o un viernes en la noche, pero el resto de días no. El resto de días soy uno más del montón. Y, y lastimosamente tenemos que vivir esta consecuencia al punto que Dios me tiene que quedarse callado, porque el Espíritu Santo se queda callado muchas veces, al punto que Sansón perdió su libertad y yo pueda perder quizás algunas cosas, al punto que Sansón perdió su vista y yo también pueda perder aquellas cosas que más valoro. ¿Cuánto más yo voy a seguir jugando con este borde peligrosamente y mi consagración no le doy la estima que debiera darle? Lastimosamente actuamos de esa manera y me hago la pregunta, ¿qué he entregado a cambio de mi consagración? ¿Qué he entregado? Hebreos 12:16. Hebreos 12:16. Por favor, vamos rápido a Hebreos capítulo 12. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. A Esaú no le importó
la bendición de ser el primogénito y por un plato de comida de lenteja que su hermano preparó, vendió su primogenitura. No, ¿qué me va a servir la primogenitura? Por favor, ahorita tengo hambre, dame ese plato de lentejas. ¿Qué me va a importar el ser cristiano? Ahorita puedo perder mi trabajo. No importa, hagámoslo, firma ahí. ¿Qué me importa ser cristiano? Ahorita voy a perder a la mujer que amo. No me importa, abandono mi fe, pero me voy tras ella. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces he puesto mi consagración por debajo de mis intereses y creo que vivir la vida aquí está por encima de vivir la vida allá? Y no me doy cuenta que el tiempo en este mundo es pasajero. Yo no tengo mi vida comprada y no soy eterno. Es un pedacito así de mi eternidad la que yo vivo en esta tierra. La consagración a Dios debe ser lo primero para mí. Debo amar las cosas de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso Dios quiso con Sansón. Lo quiere contigo y lo quiere conmigo. Y ahí tenemos otros ejemplos más, lo que pasó con Pedro en la negación de Jesucristo. Prefirió no ser considerado para sufrir con él y lo negó hasta con groserías. Y Judas también lo vendió porque prefirió el dinero. Las consecuencias no vamos a hablarlas, cada uno sabe lo que sucede. El punto está en que llegado el momento álgido, ¿qué escoges? ¿Qué escojo yo para mi vida? Cuando tengo a Dios en primer lugar, entonces sé qué es lo que tengo que escoger. Rapando aquellas que dejas. Spurgeon dijo, el diablo es más astuto que cualquier peluquero con habilidad. Él puede rapar las guedejas del creyente mientras que éste apenas lo sabe. ¿Y sabes por qué no sabemos que nos están rapando las guedejas en un sentido figurado? Definitivamente, lo creo que lo entendemos. Es porque no me doy cuenta dónde estoy viviendo. Porque estoy tan al límite, tan al borde, creyendo que que está bien en ese cristianismo, entonces me trasquilan. Y después cuando recién despierto me doy cuenta que ya estoy trasquilado. Eso le pasó a Sansón. Quiso jugar, quiso dársela de vivo con Dalila y terminó apresado y lastimosamente tuvo que perder su vista. Imagínense el dolor de Sansón de verse apresado y después ser llevado esclavo. Y cuánto tiempo Sansón tuvo que vivir pensando eso, moliendo, empujando el molino y, y, y no viendo nada, con el dolor al inicio de no tener ojos y después con el tiempo pasado de no ver nada por consecuencia de no considerar su consagración como prioritario por encima del amor de una mujer, por encima del amor al dinero, por encima del éxito que puedas tener, por encima de las cosas de este mundo. Sansón no le importó y tuvo que sufrir. Y eso duele si tratamos de ponernos en la piel de este hombre que amaba a Dios, porque a pesar de haber estado en el borde, Sansón amaba a Dios. A pesar de ser un inmaduro emocionalmente, amaba a Dios. Y, y nosotros entregamos nuestra alma al mundo, abandonando a nuestro Dios. También te dejo ahí esos pasajes. El tiempo nos está ganando. La gran victoria, y con esto vamos terminando, reivindicación de Dios para con el hombre caído y la retribución del hombre al nombre de Dios. Sansón es llevado a final del capítulo 16, tú ves ahí la historia, pero es llevado como un payaso para poder satisfacer y deleitar al público filisteo en el templo de Dagón. Y
y los filisteos ya estaban pasados de copas y lo sacaron de la cárcel y estaban burlando de Sansón y Sansón era el objeto de la burla de los filisteos. Y, y este último clamor que Sansón levanta a Dios dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, dice. Solamente esta vez, oh Dios, para de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Dios respondió la oración de Sansón. Y qué interesante lo que sucede aquí de parte de Dios y de parte de Sansón. Lo que estábamos hablando de la inmadurez de Sansón, aquí Sansón tuvo un tiempo lastimosamente duro en la cárcel sin vista y con todo el flagelo que puede haber vivido Sansón, tuvo un tiempo para meditar, tuvo un tiempo para poder pedirle a Dios de seguro. Posiblemente Sansón estuvo pidiendo, Señor, dame la oportunidad de reivindicar tu nombre. Y Dios le dio ese tiempo para que Sansón piense. Y porque Sansón escogió eso, no que Dios quería eso para Sansón. Él lo escogió porque no valoró su consagración. Y de parte de Dios, Sansón ya no llevaría la vergüenza de esa ceguera como una señal de infidelidad a Dios, porque Israel sabía lo que le había sucedido a Sansón. Y Dios impide que después de este hecho el nombre Sansón quede por los suelos, porque con la hazaña que Dios le permite a Sansón al destruir el templo, el nombre de Sansón se reivindica porque es el poder de Dios otra vez obrando en ese hombre. Dios no lo abandonó. Israel iba a decir, oye, Dios no abandonó a Sansón, Dios le dio el poder a Sansón. Al punto de que el mismo Samuel que escribe el libro de Jueces dice que Dios vino. Dios obró otra vez en Sansón y tuvo misericordia de este hombre y lo reivindicó. Lo reivindicó y Sansón reivindicó el honor de Dios porque destruyó el templo de Dagón. Para los filisteos, miren lo que dice el capítulo 16. Ellos dicen que estaban dando gloria a su dios Dagón, porque su dios Dagón les había permitido capturar a Sansón, que les había causado tanto daño durante 20 años de ministerio de Sansón. Y Sansón, al destruir el templo de Dagón y matar a tantos filisteos, a los principales y a tanta gente, restituye el honor de Dios delante del pueblo. ¿Y quién es el que venció? ¿El dios Dagón o Jehová Dios? Y es Jehová Dios quien su nombre es honrado, glorificado, y tanto los filisteos como los israelitas pueden decir quién es el que venció. Hay una restitución. Y tú y yo tenemos tiempo para restituir, para, para poder consagrarnos realmente. Pero no tenemos que llegar a una condición como la que llegó Sansón para poder darle la gloria a Dios. ¿Cómo dejo el nombre de Dios ante los demás? ¿Cómo estoy dejando el nombre de mi Dios ante los demás? El Señor Jesucristo dice en Juan 13:35 que en esto conocerán que son mis discípulos y se muestran amor los unos a los otros. Si mi relación con las demás personas es una relación de amor, y en los demás pasajes tú los puedes ver también, entonces la demás gente va a poder decir que somos hijos de Él. Y en Antioquía, en Hechos 11:26, fueron nombrados por primera vez cristianos, cristitos. ¿Por qué? Porque vivían como Cristo, porque se les concedió el privilegio no solo de tener la fe de Cristo, sino de sufrir por Cristo. No te quedes solamente con esa parte, conságrate. Consagrémonos completamente. Y eso significa que tenemos que sufrir la fe de Jesucristo. Eso es morir a nosotros mismos. Saber que hemos sido consagrados, dejar el nombre de Dios en alto,
siendo sal, siendo luz, como luminares en este mundo de perdición, donde la palabra de Dios fluye, donde Jesucristo ruge a través nuestro, a través tuyo, a través mío, donde tú puedas ver el poder de Dios obrando a través tuyo. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo no puedes saber los dones que Dios te ha dado? ¿Cuánto podría hacer Dios a través nuestro si tomásemos la decisión de morir, de consagrarnos sinceramente para con Él? ¿Qué nos deja Sansón como enseñanza? Dejar de coquetear con aquello que me aleja de Dios. La fe en Cristo nos demanda crecimiento y madurez. Nuestra confianza debe estar en Dios y no en los hombres. Nuestra consagración a Dios debe ser lo más valioso. ¿En quién pones tu confianza? ¿En los hombres? ¿En aquellas personas que te pueden ayudar a subir de puesto? ¿Que te pueden ayudar a conseguir algo? ¿Que te pueden ayudar con alguna otra cosa? ¿O confías en tu Dios, quien es aquel que puede mover las cosas? Tu consagración a Dios tiene que ser lo más valioso para ti. El salmista dice que él ama la verdad de Dios, ama su palabra. ¿La amas? ¿Amas lo que Dios ama? Te dejo esta última pregunta. ¿Qué quieres decidir hoy? ¿Qué quieres hacer con tu vida hoy? La respuesta está en ti, pero, pero decídete por Jesucristo. Y Spurgeon decía, yo no me confío en las decisiones de los hombres. Yo pido al Señor que en su gracia Él pueda obrar en el corazón de los hombres, porque he visto a muchas personas que por el libre albedrío se van rumbo al infierno. Así que nuestro libre albedrío nos puede llevar al despeñadero. Confía en Cristo. Deja que Él sea quien obre en tu vida. Deja que Él sea quien tome el control para que su poder se manifieste y nuestra vida pueda ser un luminar en este mundo. Dios te bendiga. ¿Qué te parece si oramos antes de terminar? ¿Sí? Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia. Gracias por la vida de Sansón. Gracias porque restauraste a este hombre y en tu misericordia seguiste obrando con él hasta lo último, a pesar de las decisiones erradas que él tuvo. Y de la misma manera, a pesar de nuestras decisiones erradas que hemos tenido o que todavía seguimos teniendo, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y sabes también nuestras acciones y sabes que actuamos neciamente muchas veces y no tomamos sabias decisiones y todavía no hemos madurado a pesar que tenemos muchos años conociéndote, conociendo tu palabra. Y no somos capaces de amarte, amar tus cosas, amar lo que tú amas, tener tu misma pasión por la gente, de ser quienes tú quieres que seamos. Permite, Señor, que podamos ser un instrumento, un vaso limpio, para que tú puedas llevar tu agua a otras personas, así como las llevaste para nuestra vida. Cuídanos, Señor, y enséñanos a vivir para ti. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Dios te bendiga, hermano. Con esto terminamos y vamos a dejar de